Es un gusto poder saludarlos por medio de este presente video y agradecer de paso la invitación cursada por el doctor Roberto Cabrera Suárez como director de la escuela en la Universidad César Vallejo en el Perú. La invitación se encontraba enmarcada en la necesidad de abordar desde el punto de vista jurídico-legal algunas consideraciones importantes que se han ido generando o produciendo por efecto del coronavirus, de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Si bien es innegable que pueden existir multiplicidad de enfoques con relación a las diferentes decisiones adoptadas a lo largo de nuestro continente, sobre todo con la incidencia de los pueblos y naciones suramericanas, también es importante identificar una serie de enfoques o particularidades con relación a dichas decisiones. En un primer momento podemos trazar una relación constitucional con las medidas adoptadas por la mayor parte de los gobiernos. Es más, voy a conversar un poco con relación a medidas adoptadas en la nación argentina, así como en mi país, Bolivia, y algunas consideraciones respecto a las decisiones adoptadas en el Perú, casi todas ellas enmarcadas en una misma línea. Fuera de las decisiones de orden económico, que todavía deberán ser valoradas tanto en su factor económico como financiero, voy a concentrarme momentáneamente en la salvedad de las disposiciones de distanciamiento social o de cuarentena, sobre todo una cuarentena total, partiendo de las disposiciones legales que fueron emitidas por el efecto. En el caso boliviano, por ejemplo, la secuencia de decretos supremos desde el 4198 hasta el 4205 y 206, que se han ido generando con el transcurso de los días, con el transcurso de las circunstancias motivadas por la elevación de casos de coronavirus. Lo mismo ha acontecido en la nación argentina o en la República Argentina con relación al DNU, el Decreto Nacional de Urgencia, y las medidas también adoptadas en el Perú con el mismo objetivo. Como decía, más allá de las consideraciones que podemos hacer desde un punto de vista jurídico, legal, económico, financiero, social, cultural y todas las consecuencias al entender que se trata de un fenómeno bastante complejo y que tomará bastante tiempo también el poderlo analizar, comprender y sobre todo entender cuáles son las particularidades que estarán de por medio en la transformación que trae consigo para la sociedad y para nuestras relaciones jurídicas. Más allá de todo aquello, voy a concentrarme en un aspecto que de pronto ha sido muy poco evidenciado, salvo alguna que otra experiencia, por ejemplo, del Colegio de Abogados de San Isidro, que en uno de sus webinars de hace una semana más o menos, abordaba el tratamiento del concepto de poder de policía desde un punto de vista administrativo, una charla que me agradó bastante y se les recomiendo, la efectuada por el doctor Sebastián Di Capua como directivo del instituto o el que preside el Instituto de Derecho Administrativo dentro del Colegio de Abogados de San Isidro en Buenos Aires, en Argentina. ¿Cuál es el concepto importante que tocó el doctor Sebastián Di Capua y que también podemos abordar desde diferentes enfoques? El del poder de policía. Esto bajo una premisa ligada inmediatamente al concepto de la aplicación de las facultades y competencias de las que se ve munido un gobierno constitucional, concretamente un órgano ejecutivo dentro de la estructura adoptada dentro de un país. Bien sabemos que un ejecutivo de orden nacional, bajo la premisa de un gobierno central, desarrolla sus funciones y ejercita sus competencias a través de instrumentos normativos y no solamente la adopción de medidas y políticas que pudieran enmarcar el desarrollo de la gestión gubernamental. Esas medidas y esas disposiciones tienen comúnmente su materialización en los denominados decretos supremos. Es innegable que un decreto supremo tiene un carácter más reglamentario, dejando de lado la necesidad de una coordinación de parte del Ejecutivo con el Legislativo para poder darle la fuerza normativa conforme a los principios de jerarquía normativa a las disposiciones gubernamentales. Sin embargo, la situación que hoy atravesamos como continente y como planeta en particular trae una serie de fenómenos a colación. Primero, la poca comprensión que tenemos de la pandemia desde un punto de vista técnico, al referirnos sobre todo a la población común,
y la necesidad de que los gobiernos, sea central, sea departamental o municipal, en un esquema autonómico, como en el caso boliviano, o también el de las provincias y el gobierno federal, en el caso de la República Argentina, o la propia experiencia peruana, o de cualquier otro país de nuestro continente. La necesidad de apoyarnos en un parámetro científico, en un parámetro de confianza respecto al volumen de información que hoy se va generando y se irá generando con el paso de los días. Es innegable que al hablar de ese parámetro de confianza hay organizaciones o organismos internacionales que pueden guiar en ese criterio. En este caso concreto, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bien sabemos que dentro de ese esquema de relacionamiento con los organismos internacionales se puede hacer alusión a una serie de acuerdos, convenios, tratados y reglamentos bajo la línea de recomendaciones que luego son adoptadas por la mayor parte de los países. Tal el caso precisamente del Perú, de la Argentina, de Bolivia y los otros países que componen el continente americano, tanto en su porción suramericana, centroamericana y norteamericana. Uno de esos instrumentos es precisamente el Reglamento Sanitario Internacional, donde ya se hace una acotación bastante importante y que creo es el punto de quiebre de los debates que se han ido generando con el transcurso de los días con relación a las decisiones adoptadas por parte de los gobiernos. En el caso de mi gobierno, en el caso del gobierno boliviano, la salvedad de la aplicación de los decretos supremos desde el 4195 hasta el 4206, además de otras disposiciones derivadas de dichas normas emanadas por el gobierno central. En una suerte de discusión de por qué esas normas no han sido elevadas al rango de ley, bueno, no todas ellas, solamente algunas, en una suerte de pugna política en la que todavía nos encontramos luego de los hechos acontecidos entre octubre y noviembre del año pasado, con la renuncia del expresidente Morales y la asunción al poder de Janine Áñez como efecto de la sucesión constitucional prevista en mi país. Trae consigo una serie de consideraciones, ¿no? Desde lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Pero dejando de lado estos parámetros y concentrándonos en el punto de vista netamente del derecho administrativo, la posibilidad de que el gobierno central, a través de su Ministerio de Salud, pueda adoptar medidas extraordinarias como la restricción a una serie de derechos fundamentales, precisamente el derecho de la libertad de locomoción, trae consigo la necesidad de valorar si dicha medida resulta proporcional o más bien resulta exagerada o indebida, además de su efectivización, circunstancia que ha connotado la atención de nuestro continente, concretamente en Sudamérica, como podemos apreciar, por ejemplo, con el fallo Patricio Kingston en la República Argentina, con relación precisamente a una acción de habeas corpus o acción de libertad, como se maneja en el criterio boliviano, respecto a la aplicación del DNU, del Decreto Nacional de Urgencia, similar a nuestro decreto, el Decreto Supremo 4200, que dispone la cuarentena total en el territorio nacional, de la misma forma en el territorio argentino con el DNU. ¿Qué planteaba este fallo? ¿Qué planteaba esta reclamación que llega hasta Corte Suprema y el resultado final, el fallo? Que se estaría vulnerando un derecho intransigible, un derecho que no puede ser afectado, el de la libertad de locomoción, salvo las limitaciones normales que podrían ser derivadas del ejercicio de una jerarquía normativa, ergo las decisiones de una asamblea o congreso nacional, que en el caso argentino, como también en el caso boliviano, se han adoptado bajo la figura de los decretos supremos. En un análisis constitucional puede tener un asidero interesante, pero desde el punto de vista administrativo reviste también una necesidad imperiosa. Primero, la sujeción a la reglamentación que hacía alusión hace un instante, la reglamentación sanitaria internacional o el reglamento sanitario internacional, el que está en vigencia, el del 2015, al que como país nos hemos adscrito, lo mismo que en el caso argentino y también en el caso peruano. ¿Qué facultades confiere este reglamento sanitario internacional?
la posibilidad de adoptar como Ejecutivo Nacional, bajo las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud como responsable directo para este tipo de circunstancias, ciertas medidas extraordinarias que van desde la determinación de medidas de salubridad con relación, por ejemplo, a la transitabilidad de las personas para evitar el contagio, para evitar la propagación de la pandemia, al entenderse sobre todo que en el caso que nos ocupa no contamos ni con tratamiento ni con una vacuna que haya sido ya autorizada por la OMS y por los organismos correspondientes. Razón por la cual nuestro franco desconocimiento de los patrones del patógeno en particular o del virus en este caso hacen que debamos adoptar medidas extraordinarias para proteger a la población en su conjunto. De ahí es que surge una discusión interesante. En el sentido de que, si bien, por razonable que fuere, pudiere involucrar un debate de orden técnico por parte de los congresos, en el caso boliviano, por ejemplo, trae consigo todavía una connotación de orden política y que lamentablemente ha ocasionado ciertos quiebres respecto al ejercicio de competencias por parte del gobierno central versus un Congreso o Asamblea Legislativa Plurinacional, la denominación que recibe mi país, de connotación eminentemente política y que no favorece a la toma de decisiones, salvo algunos casos en los cuales sí se ha visto un grado de coordinación aceptable. ¿A qué nos orilla? A tomar medidas de urgencia, como lo decía también el fallo del DNU en la Argentina. Dichas medidas de urgencia denotan la restricción o la limitación temporal del ejercicio de ciertos derechos, pero para beneficio de un bien colectivo mayor, ¿no? La salud de la población en su conjunto, al entender de que no existe todavía un tratamiento o no existe todavía una vacuna que hubiera sido validada. A pesar de aquello, casos como el de Patricio Kingston en la ciudad de Buenos Aires, que plantea la posibilidad de ir en contra de una decisión gubernamental que considera restrictiva al ejercicio de sus derechos, así como también la acción de libertad propuesta por la Defensoría del Pueblo en Bolivia con relación a los connacionales que se encontraban varados en la frontera con Chile y que no podían ingresar al territorio nacional tomando en cuenta las restricciones de orden sanitaria que también se insertan en las disposiciones que pueden ser emitidas según el Reglamento Sanitario Internacional, que con el objetivo de establecer criterios adecuados para la circulación de personas, así como también el funcionamiento de los medios de transporte, habilita a los ministerios de salud, ergo el órgano ejecutivo de un país, a adoptar una serie de medidas de protección y de prevención. En este caso se concitó también una atención importante en mi país por una salvedad. Así como se retuvo en la frontera o se retiene todavía en la frontera a un contingente de connacionales que intenta retornar a territorio nacional, por otra parte también se admitió la llegada de vuelos solidarios provenientes de Chile y de otras regiones hacia territorio boliviano. Ahí también hago alusión al poder de policía, un poder administrativo, desde el punto de vista del ejercicio de funciones netamente administrativas relacionadas a la labor gubernamental, que también se encuentran refrendadas en el Reglamento Sanitario Internacional. La diferencia fundamental de un medio de transporte aéreo versus un medio de transporte terrestre respecto a los mecanismos de seguridad empleados para dicha circunstancia. Para quien conoce las fronteras de nuestros países, en este caso, por ejemplo, la frontera común que tenemos con el Perú, en el punto de desaguadero más allá del lago Titicaca, sabemos que la posibilidad de transporte y cruce fronterizo está sujeta a una serie de previsiones de protección que cada país puede adoptar respecto a su economía, respecto a flujos migratorios y obviamente en este caso a los efectos sanitarios de dicha migración o del paso fronterizo. Pero es distinto el tratamiento que le damos a una migración terrestre o mediante un medio de transporte terrestre versus un medio de transporte aéreo.
porque en el caso de un medio de transporte aéreo, por ejemplo, tenemos una serie de regulaciones que aplican, que van desde el derecho aeronáutico, así como para criterios de salubridad. La ventaja de poder identificar el punto de partida y el punto de llegada final, ya que no existe posibilidad de variación y si es que este fuere posible o si es que esta se dare, también habría la posibilidad de rastrear la misma, ¿no? Respecto al uso de espacio aéreo y otras circunstancias. A diferencia del transporte terrestre, ya que este suele ser un tanto más caótico y que permite en todo caso una serie de particularidades que a veces van incluso en contra de la norma. El hecho de que un bus de transporte terrestre, por ejemplo, permita la llegada de pasajeros que no necesariamente hayan pasado por los tamices de control en las terminales terrestres. Y también la presencia o no de control sanitario en terminales terrestres, que en estos casos se exacerba bastante, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones emitidas por la OMS, así como también lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional. Una medida como la adoptada por el gobierno nacional, por el gobierno boliviano, de restringir el ingreso de bolivianos que intentaban retornar al país por vía terrestre y admitir en contrasentido el ingreso de bolivianos por vía aérea, responde precisamente a estos lineamientos de poder de policía o poder de salubridad que ejercita el gobierno central respecto a los medios de transporte, teniendo, reitero, como referencia fundamental lo previsto en la Reglamentación Sanitaria Internacional o el Reglamento Sanitario Internacional, del cual obviamente somos parte al haber firmado y aceptado sus lineamientos. ¿Qué trae esto consigo? Volviendo al ejemplo de Patricio Kingston en Argentina, la posibilidad de una reclamación jurisdiccional, ¿no? El ejercicio de los derechos cuando se considera que estos son vulnerados y la recurrencia a las acciones jurídico-constitucionales que pueden establecerse para la defensa irrestricta de los mismos. Circunstancia que en el caso argentino derivó en una negativa por parte de la Corte Suprema a la pretensión de Patricio Kingston de que su derecho a la libertad de locomoción sea reconocido por encima de cualquier política de salubridad, sea esta derivada de una circunstancia de emergencia como la que evidenciamos. A diferencia de lo que aconteció, por ejemplo, en el caso boliviano, ya que la Defensora del Pueblo o la institución de la Defensoría del Pueblo planteó una acción de libertad a favor de los 474 bolivianos retenidos en la frontera para permitir que, levantando lo dispuesto, la restricción dispuesta por el Decreto Supremo de cuarentena total, puedan ingresar y sea el Poder Ejecutivo el que ayude a poder llegar a sus destinos finales, previas, obviamente, las determinaciones sanitarias correspondientes. ¿Cuál fue el resultado? La Sala Constitucional en la ciudad de La Paz admitió este recurso y dio por válido lo solicitado por la Defensoría, pero lo hizo en términos, si quieren, porcentuales o promedio, por así decirlo, ya que no fue un fallo total, sino que fue un fallo parcial, indicando que si bien va a permitir el ingreso de la población, deberá hacerlo bajo los parámetros sanitarios que se refrendan en el ejercicio de un poder de policía. Parámetros sanitarios que deben ser establecidos por el responsable de dicha determinación. En este caso, reitero, el Ministerio de Salud, estableciendo por ende la salvedad del ejercicio irrestricto del poder de policía que radica en el gobierno central y que permite, por una circunstancia de emergencia, tomar medidas extraordinarias. Algo que jurídicamente es factible en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional a nivel continental, a nivel global inclusive, así como el Código de Salud vigente en mi país desde 1972, ¿no? Que establece a través de lo determinado en el artículo 72 la posibilidad al Ministerio de Salud de establecer dichos criterios. Claro, no es el único que ha sido empleado o no es el único que ha sido determinado en las disposiciones legales en vigencia, como acontece también en el Perú, como acontece también en la Argentina, donde se ha establecido, por ejemplo, lineamientos respecto a la suspensión de las actividades educativas
o a las actividades laborales, deportivas o de eventos y otros, que también concitarán una atención importante en lo que va de los siguientes días mientras dure toda la emergencia suscitada por la pandemia referida al coronavirus. Charlas como esta, que además pondero y agradezco nuevamente la invitación enviada por el doctor Roberto Cabrera Suárez, nos obligan a un análisis bastante concienzudo, bastante racional en el ejercicio de una serie de competencias y atribuciones emanadas de la ley, emanadas de la norma, tanto nacional como internacional. Es innegable que este periodo nos obliga primero a reinventarnos, también a reaprender y ver otros conceptos que nos permitirán luego una comprensión más adecuada de los difíciles momentos que atravesamos como sociedad global. Un saludo caluroso desde la ciudad de Cochabamba y mis parabienes para todos los que escuchen este video. Cuídense mucho y esperemos que ya dentro de algún tiempo, esperemos corto, podamos afrontar la pandemia que estamos viviendo desde un punto de vista racional, técnico y científico. Muchas gracias a todos.